Hola amigos, yo soy Roses Dan y esto es LBD. Quiero partir con la pregunta, si se puede llamar así. Entendemos que todo lo que nosotros leemos en la escritura o en la Biblia, como el pueblo de Israel conoce como la Torá, todo esto es un libro judío, es un libro que narra la historia de Israel. Así que no sé si tú te lo has preguntado, si en algún momento lo has hecho. Creo que tendrá mucho sentido lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué estamos leyendo un libro que tiene la historia de Israel? ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Qué es lo que nos debe de interesar de ese libro? ¿O qué es lo que está dicho de nosotros en ese libro? Este tipo de preguntas, si te las has hecho o si es la primera vez que te las estás haciendo, creo que te va a servir muchísimo este video porque vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar de dos pueblos y no podemos entender esto de los dos pueblos, el judío y el gentil, si no nos vamos a la historia, a la Biblia, a la Torá. Bien, primero tenemos que remontarnos a la historia en particular que nos va a arrojar más luz en cuestión de esta revelación. Tiene que ver con Abraham, ya lo habíamos platicado un poco en otro video. Vamos a recapitular lo que hablamos en ese video. A Abraham se le dio la promesa. Abraham fue sacado del lugar y de sus costumbres y fue llamado por Dios. Abraham ya era muy avanzado de edad junto con su esposa Sara y Dios le prometió que de ellos iba a nacer o iba a Dios a hacer una descendencia muy grande. Para el ojo humano, para Abraham era casi imposible, para Sara y Abraham era casi imposible, puesto que ya eran muy avanzados de edad y no era tan fácil que ellos pensaran que iban a tener un hijo a esa edad. Entonces Sara, teniendo la idea de poder solucionar esto, le da a su sierva llamada Agar y Abraham tiene un hijo con esta su sierva. Y después Sara intenta decir, cuando tuvo a su hijo Isaac, que este era el hijo de la promesa, intentó como desechar a Agar y al hijo de Agar, que era Ismael, y Abraham se encontró como contra la espada y la pared por la cuestión de que era también padre de Ismael. Entonces Dios le dijo que no se preocupara, que finalmente también de Ismael le iba a levantar 12 príncipes y también bendeciría esa nación. En ese momento es cuando Dios confirma la promesa que tenía para con los judíos y los gentiles. Desde ahí vemos cómo Dios estaba demostrando tipológicamente qué era lo que iba a hacer. En el Génesis capítulo 17 versículo 26 es interesante notar que Abraham, cuando fue circuncidado, Dios le da la señal a Abraham de la circuncisión, el Brit Milá, que era la señal del pacto entre Dios y Abraham en este caso, y cabe notar o resaltar que también fue circuncidado Ismael. Entonces nos damos cuenta cómo Ismael nació primero obviamente que Isaac, y aquí es en donde tiene razón de ser esta parte de la escritura que Jesús declaraba. Mateo capítulo 19 versículo 30, donde él declara donde el primero será postrero y el postrero será primero. Ismael, al ser el mayor, entonces fue circuncidado primero incluso que Isaac, el hijo de la promesa, al ser el menor. Mateo capítulo 10, cuando Jesús manda a los 12 y les dice que primero le hablasen a todos los judíos, a todos los de la casa de Israel, y después entonces abre las puertas hacia los gentiles. Entonces cumple esta parte como de en este momento primero fueron los gentiles los que recibieron el pacto, y en esta etapa de tiempo con Jesús fueron primero los judíos los que recibieron el pacto y después los gentiles. Así que al nosotros observar estos tipos y sombras nos va a arrojar luz o esa revelación divina para poder entender en primer lugar cómo funciona esta promesa o cómo opera el plan de Dios en el futuro. En Romanos capítulo 9 versículo 23 y 24 dice lo siguiente: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El profeta Oseas declara: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Precisamente el apóstol Pablo narra acerca de la entrada de los gentiles, que son hijos de la promesa, y ahorita vamos a entender un poco más esto. Todo esto opera en un plan súper grande y un propósito de Dios también súper grande, así que vamos a tratar de entenderlo por pasos. Dios prometió a Abraham que todas las naciones en él serían benditas. ¿De qué forma? Génesis capítulo 12 versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a todos aquellos que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenemos que entender que
serían bendecidas todas las familias de la tierra a través de un hombre llamado Jesucristo, de Yeshua. ¿Y por qué es que decimos que a través de Yeshua, a través del Cristo, íbamos a ser benditas todas las familias de la tierra? Precisamente por la siguiente aseveración. Primero, en el Génesis capítulo 22, versículo 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. La arena del mar representaría al pueblo judío al ser terrenales, al ser por ley, por sangre, y las estrellas del cielo a toda la descendencia celestial que aún no había de ser confirmada en ese momento, que estaba siendo dada con Ismael, pero que no había sido conformada sino hasta Jesucristo. Entonces era como su herencia a futuro. En el capítulo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Primero entendamos esta parte de la simiente. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 3 del versículo 14 hasta el 17 más o menos: primero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Primero, esto es bien importante entenderlo, y es que los gentiles a partir de Jesucristo comienzan a ser parte del pueblo de Dios a través de la fe. Esto es un factor determinante e importante, y ahorita vamos a ver por qué a través de Jesucristo. El versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esta es la parte a la que quiero llegar. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, lo que leíamos en el Génesis capítulo 22. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces todo tenía que hacer clic, todo iba a haber una conexión. Así que precisamente cuando nosotros leemos esta parte de la bendición que Dios le da a Abraham, de en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba profetizando la entrada de Cristo o de Yeshua para poder unir esas dos partes. Tenemos que entender que entonces la promesa o la bendición no solo era para los descendientes naturales de Abraham, sino para la simiente, y entonces en Cristo serían benditas las naciones. Ahora nosotros podemos ser del linaje de Abraham a través de su simiente, Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego o gentil, traducido a, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que, ¿cuál es el requisito que nosotros tenemos que tener para ser herederos de la promesa y ser partícipes de la bendición que le fue dada a Abraham? Pues dice bautismo. Somos entonces constituidos como hijos de Dios y por tanto herederos según la promesa que le había sido dada a Abraham. Entonces llegamos a una pregunta, y es: ¿qué pasa con todos los herederos naturales en Abraham, de sangre, por así decirlo, la descendencia de sangre en Abraham? Analizando lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, comienza a describir todo lo que les pertenece o todo lo que se les dio. El apóstol Pablo comienza a referirse a ellos como mis hermanos, a quienes les fue dada precisamente la promesa, la ley, los pactos. Todos los israelitas tienen un derecho ya por tener esa descendencia o por ser herederos de la promesa según la carne. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 6, 7 y 8: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Creo que aquí está súper claro hablar de esta parte de quiénes son parte de la promesa: los que son nacidos en forma natural o los que son nacidos según Cristo, la simiente. Entonces Pablo explica que precisamente los hombres, al ser nacidos de sangre en Israel, no son hijos de Dios, sino todo aquello que es hijo de la fe, de la promesa y de la simiente de Cristo es constituido hijo de Dios. La bendición de Dios, la bendición que Dios le dio a Isaac era simbólica.
Isaac era un tipo y sombra de lo que era Jesús o de lo que vendría a ser Jesús. Todo esto fue un simbolismo. Entonces la promesa o la bendición iba a ser dada sobre el pueblo que aceptaría al verdadero Isaac, en este caso a Jesús. Entonces, en conclusión, Dios siempre ha tenido un plan con judíos y gentiles. Esto que acabamos de analizar es a grandes rasgos lo que tiene que ver con esto, pero después siguen otras cosas como la heredad con Cristo, la coheredad con Cristo, los dos olivos en el sentido profético de toda esta parte, porque hay muchas cosas de analizar el número 2 en la Escritura. Pero en conclusión de este tema, de analizar esta parte de los dos pueblos y más en Isaac e Ismael, entendamos que Dios tiene un propósito con estas dos naciones, que a Dios no se les salió de las manos o que Dios no tenía un plan desde el principio. Y hoy puede existir como esa manera de pensar en cuestión de la división, ¿no? De que yo soy heredero de la promesa según Isaac, de acuerdo a mi sangre y mi genealogía, y tú no lo eres. Pero vemos cómo Dios ha desarrollado un plan perfecto para la entrada, y no solo la entrada, sino la unión de estas dos partes. Eso obviamente lo vamos a dejar para otros videos, para ir analizando poco a poco, no saturarnos de información. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Hay muchas cosas que analizar, como Romanos capítulo 11 acerca del olivo, como lo que dice Zacarías acerca de los dos olivos, los dos testigos que hay en Apocalipsis. Todo esto vamos escalonando poco a poco, vamos avanzando poco a poco en cuestión de la enseñanza. Espero que este video te haya gustado, que haya sido de ayuda para ti. No olvides compartirlo, de suscribirte, de darle like, y estate al pendiente de todas nuestras redes sociales. Te las voy a dejar acá abajo para que las puedas ir a checar, para que nos puedas seguir y puedas estar en contacto y en comunicación con nosotros sobre cualquier cosa. Yo te deseo una excelente tarde, mañana o lo que sea, un bonito día y muchas bendiciones a donde quiera que estés. Bye.